Bien, continuando con la clase número 11 del nuevo capítulo Estabilidad de taludes, vamos a ver los tipos de falla, los conceptos de factor de seguridad de los taludes y cómo calcularlo mediante la expresión de Frobenius. Vamos a analizar primero cuáles son los tipos de falla de un talud. Los tipos de falla de un talud. Como primer caso, nosotros tenemos que los taludes fallan por desprendimientos. Y como segundo, los taludes fallan por movimientos de masas de suelo. Bien. Los taludes que fallan por desprendimientos, aquí está nuestro talud. Por ejemplo, ustedes han visto en la autopista Cuenca Azogues. En la autopista Cuenca Azogues, los taludes fallan por desprendimientos. ¿Qué sucede? Masas, bloques del talud se caen y se caen hacia la autopista. ¿Bien? Eso es cuando un talud falla por desprendimientos de rocas, ¿no es cierto? Y hago esta aclaración porque cuando un talud falla por desprendimientos, no se debe modelar por estabilidad de taludes. No deben modelar por estabilidad de taludes, entrar por una fórmula como Frobenius, como cualquiera de ellas, porque simplemente se trata de desprendimientos de bloques rocosos. Mientras que cuando tenemos movimientos de masa de suelos, tenemos nuestro talud y aquí tenemos un gran movimiento de una masa de suelos. Esta masa de suelos se cae en sentido de la gravedad y se mueve toda una masa de suelos, describiendo una superficie de falla. Este es el caso como por ejemplo de la Universidad de La Soria. Y esto de aquí sí se debe modelar por estabilidad de taludes. Aquí ponemos sí se debe modelar por estabilidad de taludes. Sí debemos modelar. Hecho esta aclaración, porque hay veces que modelan con todos estos mecanismos de estabilidad de taludes simples desprendimientos de un talud. En donde yo no tengo descrita una superficie de falla circular, no puedo utilizar los métodos de estabilidad de taludes. Bien, hecho esta aclaración, vamos a ver históricamente cómo ha ido evolucionando la estabilidad de taludes. Bien, en la antigüedad,
En la antigüedad, el precursor de los estudios de la estabilidad de taludes fue el francés Coulomb. Comenzó con el estudio de esto, fíjense, allá por el año de 1776. Mientras que en la modernidad el padre de los estudios de la estabilidad de taludes constituye Felenius, y por ello comencé la clase con la ecuación que nos da el padre de la estabilidad de los taludes. Un sueco, Felenius, estudia esto en el año de 1927. Bien, la diferencia de lo que comenzó estudiando Coulomb nos dice, si este es nuestro talud, Coulomb supone que la falla de esto se hacía por una superficie de falla recta, en donde teníamos la resistencia cortante, tau de falla, y él supone una superficie de falla recta. Bien, en donde sabemos que la ecuación de Coulomb, que el tau de falla es igual a C más sigma tangente de phi. Él todavía no conocía la influencia del agua y que esto se volviese el esfuerzo efectivo. Bien, mientras que Felenius estudia su talud mediante lo que ahora nosotros llamamos los métodos suecos. ¿Por qué se llaman los métodos suecos? Porque Felenius en Suecia, en el año de 1927, que se cayó un talud en Suecia, se fijó que la superficie de falla no era, como decía Coulomb, que era una superficie recta, sino ese talud se rompió y describió una superficie de falla circular. Entonces, de ahí, todos los que aceptan la teoría de Felenius, que los taludes se rompen con una superficie de falla circular, se llaman los métodos suecos. A continuación de Felenius hay muchísimos autores, como por ejemplo Bishop, Jambu, Morgenstern Price, Lowe y Carafiat, etcétera, etcétera, todos utilizando el método sueco con una superficie de falla circular. De todos esos métodos, nosotros vamos a estudiar el método de Felenius. Entonces aquí tenemos evidentemente que se desarrolla la resistencia cortante y él supone una superficie, muy cerca está, una superficie de falla circular. Lo que estudiamos hasta ahora en la modernidad. Entonces, tenemos que el tau de falla es igual a C más sigma efectivo tangente de phi, en donde el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de agua de poros, de acuerdo a lo dicho por Terzaghi.
el padre de la mecánica de suelos. Bien, entonces nosotros lo que vamos a estudiar en nuestro curso de mecánica de suelos son los métodos suecos que suponen una superficie de falla circular, y de esos métodos suecos vamos a estudiar el método de Felenius. Bien, entonces vamos a ver por qué Felenius nos propone evaluar el talud determinando un factor de seguridad. Vamos a ver a qué se refiere Felenius con el factor de seguridad. Entonces, factor de seguridad. Bien, cualquiera que utilice los métodos suecos, como les dije, Felenius, Bishop, Jambu, etcétera, etcétera, nos propone que evaluemos la seguridad de un talud calculando su factor de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Bien. Si nosotros tenemos nuestro talud y calculamos el factor de seguridad de la superficie de falla circular que ya estamos asumiendo, esta superficie de falla circular tiene un radio porque es un círculo, y nosotros podemos calcular el factor de seguridad, fíjense, con esta ecuación de Felenius. Supongamos que calculamos aquí nuestro factor de seguridad y eso nos sale 1.8. 1.8. Este no es el factor de seguridad de todo el talud, es el factor de seguridad de esta superficie de falla circular. Ahora bien, yo puedo tener otra superficie de falla circular, otra superficie de falla circular, y así, en resumen, infinitas fallas circulares en un talud. Simplemente esta otra tendrá un radio R', esta otra tendrá un radio R segunda, y por Felenius puedo calcular esta que salió 1.8, acá 8, esta otra vale 1.3 y esta última vale 2.2. ¿Cuál es el factor de seguridad del talud? El factor de seguridad del talud, por definición, el factor de seguridad del talud es el mínimo de los factores de seguridad de todos los infinitos círculos de falla posibles. Bien, entonces para yo calcular el factor de seguridad del talud, tengo que calcular todos los infinitos círculos del talud y el mínimo de ellos es el factor de seguridad del talud. Supongamos que estos tres son los infinitos. ¿Cuál sería el factor de seguridad del talud? El mínimo, que sería este de aquí. Entonces, mi factor de seguridad del talud es igual a 1.3. Fíjense, este 1.8 es de esta superficie de falla, 1.3 de este de acá, 2.2 el de acá. Si sigo calculando y este es el mínimo,
Este es mi factor de seguridad del talud. Entonces, como conclusión, si tengo que calcular infinitos círculos, porque ustedes van a aprender a calcular a mano un círculo mediante Frobenius, esta ecuación de Frobenius, si tengo que calcular infinitos, evidentemente esto no es una labor para calcular a mano. Este factor de seguridad del talud, esto lo obtengo mediante un programa que generalmente se basan en elementos finitos. ¿Bien? Entonces, para esa labor yo necesito utilizar un programa que utiliza elementos finitos y me da el factor de seguridad del talud, que fíjense es el mínimo de todos los círculos infinitos. De ahí es que de todos los métodos que hay, el método de Frobenius, de Bishop, de Jambu, de Morgenstern-Price, etcétera, etcétera, nosotros únicamente vamos a estudiar el método de Frobenius. Para que tengan una idea de lo que hacen los programas de elementos finitos, calculando a mano el factor de seguridad de una sola superficie de falla circular. Cuando ustedes utilicen un programa en elementos finitos, si es que necesitan, si es que se dedican a la geotecnia, van a ver que aquí es tan fácil. Ustedes pueden calcular un talud, inmediatamente el factor de seguridad del talud. Y este podría ser el factor de seguridad de Frobenius. Pero también pueden calcular el factor de seguridad de Bishop, el factor de seguridad de Jambu, e inclusive pueden ustedes tomar el mínimo factor de seguridad de los infinitos círculos y el mínimo factor de seguridad de los diferentes métodos suecos. Ahora bien, una vez explicado para que ustedes sepan qué están calculando, porque en la siguiente clase ustedes van a calcular a mano el factor de seguridad de una superficie de falla, no crean que tienen con eso ya sacado el factor de seguridad del talud. Simplemente tienen de una superficie. Si quisieran del talud, ustedes pueden utilizar un programa como es el GeoSlope en su pleca, en la función slope-w, y ahí pueden calcular ustedes ya el factor de seguridad del talud. Existen millones de programas, el RockScience, etcétera, etcétera. Pero bien, entonces, ahora vamos a interpretar estos valores que ustedes ven, 2.2, 1.3, 1.8, ¿qué significan? Bien, un factor de seguridad. Cuando el factor de seguridad del talud es menor que 1, ¿qué significa eso? Cuando ustedes de todos, fíjense que salió 1.3, si me salía 0.7 y el factor del talud era 0.7 menor que 1, eso significa que el talud se cae. Si sale menor que 1, este talud está caído ya. Si ustedes calcularon bien todo con los datos y todo, sacan 0.7, ustedes deberían ir a campo y ver que el talud está fracasado. Bien, un factor de seguridad. Mayor igual que 1. A ver, déjenme ver cómo les... No, analicemos el caso. Pongamos, cuando el factor de seguridad es igual a 1. Cuando justamente el mínimo sale 1, ¿qué quiere decir? Tengo un equilibrio incipiente. El talud tiene un equilibrio
incipiente. ¿Qué quiere decir eso? Si este hubiese sido 1, el mínimo de todos, se para una mosca aquí y el talud se cae. Bien, cuando el factor de seguridad es mayor que 1 y es, a ver, no, pongamos así. Cuando el factor de seguridad es mayor que 1 y es menor que 1.5, cuando está entre 1 y 1.5, mi talud es estable. El talud es estable. Si es que es 1.3, como aquí, es estable. Si es 1.4, es más estable. Y ahora, como último, si mi factor de seguridad es mayor, igual inclusive, mayor o igual que 1.5, cuando ya llega esto a 1.5 o es mayor que 1.5, mi talud es estable y seguro, de acuerdo a la norma. Fíjense, cuando aquí no hubiese sido 1.3, si no hubiese sido el mínimo 1.5, eso me indica que este talud es estable y seguro, porque la norma dice que un talud mayor a 1.5 es estable y es seguro para construir y todo lo que ustedes quieran. Ahora bien, la UDA, para que ustedes puedan interpretar esto de aquí, la UDA, si es que el factor de seguridad fuera mayor que 1.5, todo lo que construyésemos aquí fuese estable y seguro. Si fuesen igual a 1, al poner nosotros un mosco, se cae. Si es menor que 1, todo estuviera caído. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el factor de seguridad de la UDA? El factor de seguridad de la UDA va a estar aquí, mayor que 1 y menor que 1.5. Probablemente este de aquí, 1.3. ¿Qué dice eso? Bueno, es estable, pero aún no alcanza a ser seguro, como lo dice la norma. Y eso depende. Mientras más llueva, épocas de invierno y todo eso, este factor de seguridad tiende a decrecer a 1, 2 y presenta sus movimientos la Universidad de la Suárez. Bien, entonces aquí tienen ustedes un análisis completísimo del factor de seguridad. ¿Qué pasa cuando es menor de 1? Cuando es justo igual a 1, cuando es mayor que 1 y menor que 1.5 y cuando ya es mayor que 1.5. Entonces ahora ustedes ya comprenden. Este valor que, si es que es el de la UDA, ya saben qué es lo que está pasando. Bien. Entonces, hemos hecho un análisis del factor de los tipos de falla, el factor de seguridad, y vamos a ver ahora algunas cosas que nos dice la expresión de Frobenius. Vamos a empezar a adentrarnos en el cálculo por el método de Frobenius. Como les dije, vamos a calcular manualmente solo Frobenius. No tiene sentido estudiar luego Bishop, Jambu, Morgenstern, Price, etcétera, etcétera, porque la estabilidad de taludes no es algo que se lo hace a mano profesionalmente. Ustedes, si se dedican a eso, van a tener que adquirir un programa. Bueno, un programa, por ejemplo, les recomiendo el GeoSlot, un programa basado en elementos finitos
con lo cual pueden calcular todo lo que ustedes quieran, por Frobenius, Bishop, Morgenstern Price, Jambu, lo que quieran. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula a mano el método de Frobenius. Entonces vamos a ver expresión de Frobenius. La expresión de Frobenius. Bien. Entonces hagamos una gráfica grande para que ustedes puedan ver. Bien. Ahí tenemos nuestro talud. Ahora, ustedes me dirán, ingeniero, ¿y cómo usted traza las superficies de falla? Como usted quiera, no es así. Yo les sugiero a ustedes, siempre para hacer un estudio de estabilidad de taludes, ustedes van a tener que ir a campo. Caminan el terreno. Si ustedes caminan un día en la UDA y van de la autopista Cuenca-Sogues hacia arriba, van a encontrar un lugar donde están las grietas de tracción. ¿Por qué? Porque toda esta masa de suelo está moviéndose. Todo esto se está cayendo. Si esto está cayendo en la corona del talud, se generan grietas de tracción. De la autopista Cuenca-Sogues para arriba, si nos centramos en el caso de la UDA. Mientras que en la parte baja, si esto se está cayendo, ¿qué creen que va a pasar? Se va a generar un hinchamiento en el pie del talud. Aquí se genera un hinchamiento. Tal cual tenemos en la 24 de mayo, junto al río, se levantaba la carretera de la base de la UDA. Facilísimo. Tienen en la corona grietas de tracción, en el pie un hinchamiento. Entonces, evidentemente, los círculos que ustedes calculen van a nacer aquí en las grietas de tracción y van a morir en el hinchamiento. Nosotros vamos a calcular de un círculo de falla así, pero si ya van a un problema, ustedes harán todos los círculos que nazcan en la grieta de tracción y acaben en el hinchamiento. Y el mínimo factor de seguridad de todos esos círculos será el factor de seguridad del talud. Bien, entonces, como consejo para que sepan, por lógica, cómo trazar la superficie de falla circular, porque estamos utilizando los métodos suecos, en este caso el método de Frobenius. Bien, si quieren pongamos método de Frobenius, que es un método sueco. ¿Por qué? Porque supone una superficie de falla circular. Por eso se llama método sueco. Bien. Entonces, si es que esto es un círculo, en algún determinado punto, más o menos intentemos, yo no sé, por aquí. Bien. Por aquí va a estar el centro del círculo, ¿no es cierto? Y este círculo, evidentemente, va a tener un determinado radio. Fíjense, todo esto es la UDA, entonces estamos hablando de un radio, yo no sé, de 50, 60 metros, porque todo el cuerpo esto se desarrolla en 300, 400 metros, no sé, incluso más, 100 metros y 500 metros. Son grandes masas de suelo que se están moviendo. Bien, entonces, si aquí bajamos la vertical, ¿qué quiere decir? Frobenius hace el estudio de esto de aquí, dividiendo el cuerpo de la masa deslizante, la masa que se mueve,
dividiendo en dovelas. Él utiliza esta palabra que está muy bien aclarado todo eso aquí en las hojas que yo les envío, pero todo está mucho más profundizado ahí. Él utiliza una palabra que se llama dovelas. Bien, ¿qué son las dovelas? Es dividir en rebanaditas, en porcioncitas, toda esta masa de aquí. Entonces, la dovela central podría ser, bueno, hagamos esto. Bien, esta es mi primera dovela, que más o menos se sugiere que el ancho de esta dovela el ancho B de la dovela siempre se debe procurar que sea menor que los 5 metros. Supongamos que esta mide 5 metros. Bien, divido aquí una dovela, acá divido otra dovela, por acá otra dovela. Bien. Entonces, la dovela central se va a llamar la dovela 0. Esa es la dovela 0. Las dovelas que provocan el movimiento, las que empujan la masa, esas son las dovelas positivas. Entonces esta se va a llamar la dovela 1 positiva. Esta también empuja, entonces esta es la dovela 2 positiva. Y las dovelas que se oponen al movimiento, porque estas están evitando que se caiga el suelo, esas son las negativas. -1, la dovela -1, y esta es la dovela -2. Fíjense, si esta vale 5 metros, esta 5 también, esta vale unos 3 metros, esta vale unos 4 metros y esta quedó de 1 metro. Y ya les voy a explicar por qué se deben dividir en un montón de dovelitas menores a los 5 metros. Bien, entonces en este análisis, que evidentemente es para pizarrón, hemos dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 dovelas. Si nosotros estudiamos en la Universidad de la SUAY, se pueden imaginar cuántas dovelas tiene nuestro estudio. Va a tener 100 dovelas, 100 porciones, porque estamos tratando de 5 metros. Bien, un parámetro que quiero explicarles. Bien, vamos a tomar la mitad de esta dovela número 1, que más o menos está por aquí. Desde el centro del círculo hasta la mitad de la dovela, esto se llama la distancia X. X de la dovela -1. Pero como la dovela es negativa, el X también es negativo. Ahora, si tomamos la dovela 1 positiva, tomamos su mitad. Fíjense. Tomamos la mitad. Entonces, esta distancia, desde aquí hasta acá, si quieren movamos esto. Esto nos está estorbando. Simplemente yo quise poner que el movimiento es en este sentido. Entonces, de la dovela número 1, la distancia X de la dovela número 1 es positiva porque la dovela es positiva. Si quieren, reiteremos, más X de 1. Y esto de acá es negativo. El ángulo alfa y estos X son estos que están aquí en la ecuación. El ángulo alfa sería en este punto medio. Trazo yo una tangente. Trazo una tangente. Trazo la horizontal y aquí yo tendría el valor de alfa de la dovela número 1.
que es positivo porque la dovela es positiva. Mientras que por acá yo tengo, fíjense, la tangente, trazo la horizontal, entonces aquí yo tengo mi alfa de la dovela menos 1 y ese alfa sería negativo. Alfa negativo. Bien. Y estos alfas, fíjense, están aquí. Les hago una aclaración porque eso es muy importante. Entonces, en las dovelas positivas, el X es positivo, que va desde aquí hasta la mitad de la dovela, y el alfa es positivo. Mientras que en las dovelas negativas, el X es negativo y su alfa es negativo. Bien, eso como una aclaración para todos estos términos de aquí. Bien, con eso nosotros, déjenme ver si no me estoy olvidando nada, que no me olvide nada para explicarles. Ah, sí, una pequeña cosita también. Bien. Entonces, es eso queda explicado para esta fórmula. Y una cosa también que me estaba olvidando. ¿Por qué yo subdivido las dovelas en anchos menores que 5 metros? Si yo saco acá una dovela, por ejemplo, la dovela 0. Saquemos la dovela 0. Si saco mi dovela 0, tiene esta forma de aquí. Bien, esta es la dovela 0. Yo divido en anchos, como les dije, en ancho B menor que 5 metros. ¿Por qué? Porque yo en este análisis termino asumiendo que esta recta, el valor de esta recta AB, bien, yo asumo que el valor de la recta AB es semejante al arco AB, que el valor de esta cuerda AB es semejante al arco AB. ¿Por qué? Y eso es más real mientras el ancho B de las dovelas sea más pequeñito. Si es que yo hago dovelas de 40 metros, evidentemente ya va a haber una diferencia entre la cuerda y el arco. Por eso es que yo sugiero que para su análisis siempre dividan en dovelas menores de 5 metros. Bien, aquí estaría de 5, 4, 3 y 1. No sé. Evidentemente, por la geometría del talud, van a quedar unas dovelas más grandes, otras dovelas más pequeñas, e incluso la división de los tamaños de las dovelas es ya un criterio personal.